Jorge Asís Digital, para aquellas personas que todavía no han visitado el sitio más consultado, no solo por el círculo rojo del poder, sino por aquellas personas que quieren estar informados. Jorge Asís tiene información privilegiada y sobre todo tiene un análisis personal de lo que está pasando. En un día muy especial, hoy ha sido un día de jueces. La Argentina se ha transformado definitivamente en un país en donde que pasa por los tribunales. Pues no solo es la decisión de Claudio Bonadío en la causa AMIA y traición a la patria, es un allanamiento dispuesto hoy. Todavía hasta hace un rato seguían los allanamientos dispuestos por el fiscal Garganta en la causa de presunto enriquecimiento de Daniel Scioli. No solo es este tema, sino la causa Milagro Sala. Finalmente, después de que la Corte le diera la prisión domiciliaria, una suerte de justicia salomónica, presa pero en su casa, hoy se la sobreselló por el beneficio de la duda en las causas de amenazas de la policía, pero evidentemente la noticia que conmocionó desde las 2 de la mañana, cuando A24 puso en el aire el alerta diciendo se lo está deteniendo a Carlos Zanini en Río Gallegos, es esta. Hace un par de horas, a las 5:30 de la tarde, un poco más, la expresidenta de la Nación encabezó en la Cámara de Diputados una conferencia y sentó políticamente, más que jurídicamente, la posición. A mí me parece que, y lo hablamos enseguida con Jorge Asís, me parece que hay dos grandes miradas, que no son asépticas, que no son dos caminos totalmente separados, pero hay una mirada política más emocional y una mirada jurídica que debería ser más técnica. ¿Qué es lo que se piensa de Cristina Fernández de Kirchner en general? Y la causa de AMIA es como una expresión. ¿Y qué es lo que para mí es la gran pregunta del día de hoy? ¿Cuándo vas detenido vos en un proceso penal? Te acusan de un delito penal. Te acusan de un ilícito penal. ¿Cuándo vas detenido? ¿Cuando te procesan? ¿Antes? ¿Cuando te procesan y hay alguna causal de peligro de que te fugues o de que entorpezcas? ¿Cuando simplemente el juez cree? ¿Hay hoy un criterio? Bueno, empecemos por ver la reacción de hoy de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que, enterada de esta situación, convocó al peronismo. Hoy me decía un gobernador peronista, Bonadío lo hizo, unificó al peronismo. No sé si tanto, ahora se lo pregunto a Jorge, pero mira a Cristina. Esto nos lleva a afirmar que siguen adelante en estas maniobras y en este ánimo de persecución inédita de la oposición en tiempos democráticos, hostigamiento y humillación, que violan permanentemente no solo el Estado de Derecho, sino por supuesto la democracia. Desde el punto de vista político, estas medidas degradan aún más a la justicia argentina y señalan al gobierno y al presidente Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. Esto decía la expresidenta de la Nación. La verdad es que si uno pudiera hacer abstracciones en la Argentina, cosa que es muy difícil. Si uno pudiera olvidarse de cómo se manejaba la doctora Kirchner con la justicia, con los medios de comunicación, paréntesis. Por primera vez la vi leer, por primera vez la vi en una conferencia de prensa aceptando preguntas, cierro paréntesis. Si uno pudiera olvidarse de todo esto, diría, el planteo que está haciendo la doctora Kirchner es rigurosamente jurídico. Insisto, ¿cuándo uno va detenido? ¿Qué dice el juez Bonadío? Es eterno y tedioso tratar de resumir 365 fojas. Pero si te interesa, en cualquiera de los portales, basta que entres a un apartado que se llama 3.9, La Libertad, y en cuatro páginas Bonadío dice por qué la doctora Kirchner tendría que estar presa. Porque Bonadío dice esto. Cristina tiene que ir presa. Tiene fueros y pide el procedimiento para que se les quite este privilegio que tienen los legisladores para no ir presos. ¿Por qué Cristina más Khalil, más Delía, más Esteche, más Zanini, más Timerman tienen que estar presos? De los 14 que hay, procesa a todos y a ellos 6 les dice tienen que ir presos. Te lo voy a resumir de esta manera. Bonadío dice, la pena en expectativa en el caso de que se pruebe que son culpables es muy alta. Por lo tanto, yo creo que tendrían que estar presas. 2. La organización criminal que plantearon Cristina, Timerman y Zanini como funcionarios, aprovechándose de este cargo para beneficiar a Irán, y Esteche, Delía y Yusuf con contactos muy privilegiados con Irán, hacen pensar en una, cito textualmente, organización criminal que todavía hoy tiene posibilidades de entorpecer la causa. 3. Están muy complicados procesalmente, dice Bonadío.
y hace un rosario de qué causas tienen los otros. 4, tiempos muy privilegiados de Irán hacen pensar en una, cito textualmente, organización criminal que todavía hoy tiene posibilidades de entorpecer la causa. 3, es muy complicado procesalmente, dice Bonadío, y hace un rosario de qué causas los otros. 4, tienen capacidad de entorpecer la causa. Es decir, que para el juez Bonadío uno va preso, supongo que aplicará para todos. Si la pena es muy alta, si fuiste funcionario y tenés como una suerte de resabio de poder. 3, si tenés un prontuario complicado. 4, si podés entorpecer la causa. Es casi como la eventualidad de la eventualidad. Todo esto no genera un peligro inmediato. Es un ojo que puede ser que nos entorpezcan. Cuando el juez Bonadío en este largo procesamiento, en esta resolución, explica por qué, dice hay dos sectores, los funcionarios públicos, Cristina Timmerman y Zanini, y los otros, los amigos del poder, y vuelve a citar las famosas escuchas que, por ejemplo, mostraban a Khalil Yusuf y a Luis Delía contando cómo se iban a reunir en una verdulería. A veces la historia argentina tiene esta capacidad de poner en maquieta lo que en otros lugares sería por lo menos algo más serio. Se iban a reunir en una verdulería, aquí cerquita de donde estamos haciendo este programa, para tramar un pacto de impunidad con Irán. Sí, gracias Luis, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Tengo que verte urgente. Te voy a decirlo así y ojalá me entiendas. ¿Cómo? Me llamaron de los cielos. Sí. ¿Me seguís? Sí, te sigo. Estoy yendo al cielo ahora. Sí. Y hay cosas que están muy mal y me parece que ustedes no las saben, ¿eh? Bueno, pues yo estoy vestido así nomás, te voy a ver. ¿Por dónde estás? Escúchame, yo saldré del cielo. Sí. 1 hora estaré ahí adentro. Esperame en Hipólito Yrigoyen y Bolívar, que hay una confitería. Listo. Estate a las 11 ahí, pero así me llamaron, ¿eh? Sí. Listo. Chao. Hay alguien en el camino que la está pudriendo, ¿eh? ¿Está? Dale, chao. Listo. Si no fuera tan trágico porque hay 85 muertos y 150 heridos, uno podría pensar en Superagente 86 en algunos casos, ¿no? Pero digo, esto formaba parte de lo que Bonadío cree merece la detención. Yo sigo recordando esto. No estamos debatiendo si son culpables en este momento. Hoy, en este jueves, no estamos debatiendo si Cristina firmó el memorándum y es traición a la patria, si Khalil y Delía trabajaban con Mahmoud Ahmadinejad para generar esta impunidad. Eso no estamos debatiendo cuándo voy preso si me acusan de algo. Todo nace con la causa de Alberto Nisman en la denuncia que finalmente no puede expresar en el Congreso de la Nación porque muere aquel fin de semana y que pensaba en un vuelco total de lo que había dicho antes sobre Cristina Kirchner, que había un pacto de impunidad. Y así lo recordaba Nisman. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. Hay involucrados funcionarios del Estado y la prueba me la otorga el mismo Estado. En noviembre del 2012 yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad. Tanto Cristina como Timmerman no se han cansado de mentir, no que han dicho 1 o 2 mentiras, no se han cansado de mentir. Cristina Kirchner no hablaba con Delía, sino que Larroque era el intermediario. Larroque recibía la información de Cristina Kirchner, se la pasaba a Delía, se reunía con Khalil, le daba instrucciones. Ahora que los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tenga duda. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, Este es el origen de lo que hoy estamos viviendo. Y para ya recibirlo a Jorge Asís, me parece que corresponde que digamos en esta doble vía de análisis lo que uno siente. Hay una mirada más pasional y política que tiene que ver con lo que uno puede pensar, y es una opinión apenas, del memorándum de entendimiento.
Tengo la tranquilidad de haberlo escrito en su oportunidad en Infobae, tengo la oportunidad de haberlo escrito en la capital de Rosario. El memorándum de entendimiento es un mamarracho jurídico que solo intentaba liberar de responsabilidad. El entendimiento es un mamarracho jurídico que solo intentaba liberar de responsabilidad a los acusados de haber volado la AMIA. Prorrogando la jurisdicción. ¿Qué quiere decir prorrogando la jurisdicción? Inventando un juez nuevo, que era esta Comisión de la Verdad entre iraníes y argentinos, para que declararan en Irán los que estaban imputados de haber provocado esta voladura. Es un mamarracho. Yo cuando hoy la escucho a la doctora Kirchner decir, me acusan de traidora a la patria, parece como si estuviera diciendo, fui mala con la patria. Es algo más técnico que esto. Hay que leer el Código Penal y la Constitución, que es esto. Ahora, dicho esto, hay que probarlo en un proceso en serio. En un proceso que tenga el debido proceso, que tenga las garantías de lo que hasta ahora creíamos que era la libertad salvo una sentencia. Digo, Carlos Menem está en el Senado porque el derecho lo ampara, porque todavía no tiene sentencia firme. Que hoy estén presos estas 5 personas, me retrotrae la pregunta, ¿cuándo voy preso yo en este país? ¿Cuando llega la sentencia firme o cuando un juez, de acuerdo a su criterio personal y subjetivo, Claudio Bonadío, que se jubila y el 1 de enero deja de ser juez? Ya tiene la jubilación acordada y el 1 de enero se va. ¿Cuándo? Cuando un juez, Bonadío o quien sea, decide que le parece eventualmente que yo puedo entorpecer, los traidores a la patria, que sí los hay, merecen el debido proceso. Eso es el Estado de Derecho. Es concederle incluso al peor de los delincuentes la chance de defenderse en un proceso penal lo más independiente posible. Hoy yo tengo la impresión de que estamos frente a un nuevo retroceso del Estado de Derecho, amparado por la venganza personal, el rencor de algunos, el chiquitaje político, y mientras algunos jugamos a tratar de explicar qué es el Estado de Derecho, hay otros que juegan para la tribuna, que creen que uno no se da cuenta y que todo es lo mismo. La tribuna podrá estar aplaudiendo, uno se da cuenta y no todo es lo mismo. Hablamos con Jorge Asís y ya lo recibo. ¿Cómo anda, maestro? Sí, tampoco me Gracias por venir. Un placer verte, por favor. ¿Qué momentos para tener la responsabilidad de hablar en un medio de comunicación? Muy difícil. Muy difícil, aparte de no quedar atrapado con el qué dirán de vos y pensar. Para mí es más que especial. Arrancamos, ¿eh? ¿Querés que arrancamos? Dale, vamos. Por supuesto. Contame. Porque mira, es muy simple. Porque esto para mí arranca ya antes. Vos sabés que cuando fue la bomba de la AMIA, yo era lo que sería hoy ministro de Cultura, era secretario de Cultura. Ese día lo tengo imborrable. Presidente Menem demolido, estaba con una sensación abismal. Todos los funcionarios íbamos a la casa de gobierno, no se entendía mucho. Para mí ya era un problema, porque yo conozco la problemática de Medio Oriente. Y para interpretar esta cuestión y todo este chiquitaje al que vos hiciste alusión, y tenemos que empezar directamente desde el comienzo. A ver, para que te des una idea, yo emocionado, no sé si se cumplían 6 meses del atentado, u 8 meses, o 1 año, se hacía el homenaje en la tablada. Y yo voy con el ministro Corach, vamos en avión, en un helicóptero, paramos en una base militar, la que fue la tablada, ¿no? Yo emocionado, saludo al embajador, el embajador Avirán, un cuadro diplomático, pero de primerísimo nivel, que sería muy interesante que viniera acá y se lo entrevistara, por todo lo que sabe. Estaba Veraja, presidente de la DAIA, y yo, emocionado, saludo. En muy poco tiempo más, los 3 estaban casi adentro de la tráfica. Los 3 estaban ya directamente acusados. Empieza otro disparate que aún hoy, hace 2 semanas,
un abogado me quiere consultar porque hay un amigo mío que va a estar indagado por el tema del AMIA, que fue funcionario, y leo otra vez los fundamentos de la cuestión, y otra vez que se habla de la línea siria o la línea iraní. Entonces se hablaba también, y en realidad hablar de la pista siria o la pista iraní, para cualquiera que conozca la problemática de Medio Oriente, es un contrasentido total, porque Irán y Siria juegan históricamente juntos desde hace, pero décadas. Es desconocer lo que fue la civilización persa, desconocer lo que es el chiismo, lo que es el chiismo con el alawitismo, los alawitas que manejaban Siria, que es una rama considerada herética del Islam. Ya en la guerra Irán-Irak, Siria, país árabe, juega a favor de Irán, país persa, ¿entendés? Pero acá sabés qué era eso, vos que hablaste de chiquitaje político. Hablar de la pista siria equivalía a echarle la culpa a Menem. Y estábamos dispuestos a hacerlo a como diera lugar. Y hablar de la pista iraní era tirar la cosa un poco más hacia el misterio, ¿entendés? Y hablar de los policías de la provincia de Buenos Aires era tirarle el balurdo a Duhalde. Digamos, ese chiquitaje, esa especie de resolución de la problemática interna y de la problemática geopolítica internacional estuvo en un primer momento en el atentado. Y te traigo hoy. ¿Qué te pasa cuando leíste que Bonadío los manda a detener? Es la culminación de una historia de sobreactuaciones memorables. Sobreactuaciones, y aparte cambiantes con intensidad. Cuando Kirchner utilizaba 8 minutos de los 16 que tenía para hablar en Naciones Unidas, y era para testificar contra Irán. ¿Por qué? Porque él creía que era una manera de tender algún lazo con los Estados Unidos, con lo que no tenía mucha relación, pero una manera de darle un poco de juego a los Estados Unidos. Ya en aquel momento es cuando Kirchner los junta a Sturzo y Nisman. Ustedes trabajen juntos, ¿no es cierto? En aquel momento, digamos, para la Argentina en aquel momento, el diablo era Irán, también para Estados Unidos era Irán, y también para Israel en aquel momento el enemigo fundamental era Irán. Tiraba mientras Kirchner atacaba y creía tal vez que le daba política a los Estados Unidos, ya Estados Unidos tenía su diplomacia secreta, hábil, con Irán por el tema nuclear. Que terminó en el acuerdo. Ahora, pero Jorge, cuando hoy Cristina dice el director de la orquesta es Macri y el que ejecuta la partitura judicial es Bonadío. Es política. Mirá, ya tenés que hablar otra vez, tenemos que llevar la cuestión a la actualidad y a la cuestión política. Al apartarla, Pichetto y todo el peronismo perdonable, racional, a la doctora, le dejan a la doctora el anchísimo espacio del opositor. Cumple el rol del opositor. Es casi, te diría, desde el punto de vista político, una irresponsabilidad regalarle el espacio del opositor directamente a ella, que con mucha facilidad la tiene servida. Porque en realidad ningún movimiento de estos que puede hacer la justicia, yo hoy le dije a un amigo, ojalá la cosa fuera como dice la doctora, ojalá
esté verdaderamente Macri detrás de todo esto, porque esto significaría que hay un orden, que hay alguien que más o menos manda. Y el gran problema es que nadie manda, que esto está absolutamente desmadrado. Macri no manda. Macri puede tener conocimiento de alguna cosa, pero no es el que decide que esa cosa pase o no. ¿Y Bonadío qué lo hace? ¿Por venganza personal? Mira, en este momento vos tenés en el lavallato argentino mezclado, vos tenés un lavallato que viene de Brasil y que en Brasil se produce. El lavallato se produce cuando Marcelo Odebrecht disputa negocios importantes en Estados Unidos y coimea en Estados Unidos. Vos sabés que esas cosas no se perdonan tan fácilmente, ¿no es cierto? De ahí viene con todo lo que pasa. Nosotros tenemos la parte romántica, conocemos los hechos, los ayuses, siempre hay un turco, ¿viste? En algún lado hay un turco que es clave. En el lavallato argentino se produce, te diría, por el entendimiento fundamental de dos figuras muy importantes de la justicia argentina en la actualidad. La Sala Venerable, que es la sala de la Cámara Federal Venerable, en realidad Irurzun y Ricardo Lorenzetti. El entendimiento de la Cámara, que es de donde surgen también, si vos querés, algunas precipitaciones hacia los jueces, que los jueces, yo tengo una serie de notas que se publican en mi portal que se llaman del freezer al microondas, ¿entendés? Ahí, y vos, como tercer vértice de este lavallato nacional, tenés a los jueces federales. Cada uno con su historia personal, cada uno manejando 60, 70 causas verdaderamente importantes, y después la frivolidad, a veces la seriedad de todo el mundo de la comunicación, hablando de esto ya casi como si se tratara de un fenómeno deportivo. Hoy ya todos saben quién es Ercolini, es Policita, todos los medios son todos absolutamente especialistas en esta causa, en aquella otra causa, y los jueces federales, que están con tanta impugnación, pero por supuesto que tienen causas que saben cómo se las puede mover. Esto no es ninguna cosa rigurosamente nueva. Y ahora viene el otro andarivel. No hay lavallatos si no hay empresarios presos. Y ahora hay una gran preocupación en sectores del empresario, de empresarios. Esta causa, que tiene que ver con la causa de la doctora, es una causa que viene ya de hace un tiempo, que tiene que ver con algo que yo coincido con vos, es muy poco serio, ese texto, para ir directamente a lo último. ¿Cuándo es que se produce el cambio en Argentina? Primero, cuando Kirchner comete su máxima equivocación, que es morirse. Si se muere Kirchner, aparece alguien que conoce de política internacional, que es Chávez. Chávez tiene conocimiento de política internacional. Yo no te puedo asegurar qué es lo que pudo haberle dicho Chávez a la doctora. Lo que sí te puedo asegurar que se aprovecha, algo que en los medios de comunicación no sale, una visita que fue fundamental para este proceso. La visita del presidente Bashar al-Assad a la Argentina, que fue una conmoción en toda la comunidad siria en la Argentina, y fue muy poco antes que se desatara la guerra en Siria. Digamos, el prestigio de Bashar al-Assad, cualquiera que conoce el tema sirio, Bashar al-Assad vendría a ser el Al Pacino del Padrino. ¿Viste? Es el tipo que no estaba preparado para el mando. El que estaba preparado para el mando era James Caan, acordate. Santino, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese era el que estaba preparado. Lo matan a Santino.
se enferma el capo Marlon Brando y el muchacho que tenía que era el estudiante, que estaba con otras cosas, con una visión hasta romántica, es el que tiene que ser el padrino y es peor que todos los padrinos anteriores. ¿Entendés? Bashar repite el ejemplo de Al Pacino. Bashar era el estudiante, era el científico, el profesional, oculista, que estaba casado con una inglesa bellísima, una mezcla, una bien british y rostro oriental, una divina la muchacha. Es el tipo, qué bueno que era el científico de la familia. El hermano tiene un accidente, se estrella. El padre andaba mal y ese muchacho es el que, ese muchacho, Bashar al-Assad, que mató mucho más incluso que Hafez al-Assad, el padre que se cargó 70.000 tipos en un día cuando fue la masacre de Hama, contra una especie de base de terrorismo islámico que eran los hermanos musulmanes. Que no tenían nada que ver con lo que fue después el terrorismo, pero los masacró. Estos tipos, estos dictadores, masacraban a los guerrilleros. ¿Entendés? Esto es muy importante porque Estados Unidos no termina de entenderlo. Estados Unidos va, masacra a Saddam, que era el que masacraba a su vez a los tipos que Estados Unidos quería masacrar, ¿no es cierto? Un tema bastante interesante, pero bueno, viene Bashar acá, que es una conmoción, y ahí se hacen los primeros contactos, que son los que derivan después en la reunión posterior de Alepo. Aquella que denuncia a Pepe Lashev y... La que se habla de Pepe Lashev, que cuando yo publico un artículo que se llamó Jabones de Alepo, que vos simplemente donde dice buscar en mi portal ponés Jabones de Alepo, tuvo en ese momento, en el muy ajustado ambiente, si vos querés, de la política internacional, un interesado que me buscó para hablar. Ese interesado fue el doctor Alberto Nisman, con el que tuvimos una charla sobre el tema de Medio Oriente bastante importante. Te hago una pregunta de chiquitaje político. Sí. ¿Le conviene a Mauricio Macri esto que pasó hoy con... Para nada, porque no tiene el menor control. Y si vos lo ves, saquemos el chiquitaje y no te digo pensemos la cuestión en grande. En momentos en que el irresponsable de Donald Trump se manda esta cosa espectacular, que tampoco la puede hacer inmediatamente, que es para salir del paso en un momento que está bastante coaccionado por sus problemas con los rusos y demás y todos esos dos, y el tipo se manda me voy a Jerusalén. En ese momento vos salís y atacás también desde acá, de alguna manera, porque nadie se da cuenta, todos creen que Irán es una cosa sombría, feroz, que anda por ahí, que son todos molá, no tienen la menor idea de lo que fue la civilización persa, no conocen lo que es el arte iraní actual, la movida del cine iraní actual, la interna de Irán actual. Mahmoud Ahmadinejad ya no está más. Un amigo mío me dice que yo en estas discusiones podía ganar porque por lo menos podía mencionar los nombres de corrido. Y claro, Mahmoud Ahmadinejad no está más. Es con el que Argentina entra en algún tipo de relación, que es el que pierde. En cierto modo te quedas atado a Ahmadinejad, ¿no es cierto? Ahora, estamos hablando aquí, en concreto, de un tratado que nunca se firmó, que no se aprobó, que fue casi te diría un acto voluntarista. Y si yo te digo, todos los paisanos me van a matar, pero sabés que no tengo ninguna duda que un tipo como Timerman creía que esta era la mejor manera de ver si le podía encontrar una salida. Pero aquí pasa algo en el medio, acá aparece antes Chávez, que Chávez, al contrario de Kirchner y al contrario de muchos de los líderes, sabía de política internacional.
y tenía verdaderamente un tratado estratégico con Irán. Y yo no tengo ninguna duda que para Chávez la autoría de Irán en ningún momento la creyó. Y que perfectamente pudo haber dicho, esto fue una construcción de dos servicios de inteligencia, que prácticamente, si cualquiera que avanza un poco en las lecturas de los grandes mamotretos, el primero de Galeano y el segundo que casi fue un refrito de Galeano, hay partes enteras que casi te diría tienen el sabor de las comidas enlatadas, porque hubo ahí alguna mano que tuvo que ver con algunas exposiciones que te hacen dudar de tu conocimiento de la civilización persa, ¿no? Ahora digo, vuelvo, porque la verdad que me parece sorpresivo, la decisión, el contenido, la aplicación de la prisión, pues contenido, la aplicación de la prisión, pues si no le conviene a Mauricio Macri, que hoy solo se expresó a través de Marcos Peña en el Facebook, por supuesto, en una frase en la que tibiamente dice: en la Argentina debe primar el Estado de Derecho y la independencia de los poderes. ¿Por qué lo hace Bonadío? Mirá, me parece que él, yo lo conozco, no soy amigo de Bonadío, he tenido algún almuerzo, he charlado, tuve que ir a declarar por él, porque yo, hubo una causa que abrió Ollarvide, que era denuncias a Bonadío, que salía de mis textos. Bueno, Bonadío, yo quiero creer siempre lo mejor. Nunca me vas a escuchar a mí a cuestionar a ningún juez, porque me parece que no estoy en condiciones yo de cuestionar la acción de un juez, sea quien sea. Yo cuando veo cualquiera denigra y habla de... Yo sinceramente no me constan esas cuestiones. Yo quiero creer lo mejor, que él toma la denuncia de Nisman después, y que toma la denuncia de Nisman, que también tiene que ver con sobreactuaciones, y la máxima sobreactuación fue asesinarlo a Nisman. Que todo es verdaderamente aquí dramático. ¿Qué es lo que ve Nisman? ¿Qué es lo que pasa con Nisman? Que no se entiende que la política exterior cambió, que después de esta intervención, si vos querés, esta conexión de Chávez, esta especie de intento de un inicio de relaciones y de negociaciones, lleva a que acá, hermanos, cambiaron las cosas. Todo eso que se decía ya no se decía más. Ya ahora, cuando hablaba el embajador o el presidente de Irán, el representante argentino se quedaba ahí, tomaba lista, tomaba notas, y se quedaba. Había un cambio que acá lo que tenés que discutir vos es, nosotros podemos juzgar la característica política del cambio. Lo que no podés a un gobierno tener la actitud soberana de decidir una medida de política exterior. Para mí, si vos querés, me parece que hubo una especie, toda esa cosa que dicen que tiene que ver con lo nuclear, es no entender nada. En realidad, ya los iraníes, los persas, en esto hasta engañaron a todos los especialistas en este organismo de organizaciones internacionales que tienen que ver con la cuestión nuclear. Todos tenían plantaciones subterráneas, hicieron de todo. Y en lugares que ellos alcanzaron algunos avances al respecto. Más allá de la pirotecnia verbal de la doctora de hoy, ¿cualquiera puede ir preso por el mero acto discrecional de un juez en la Argentina hoy? Mirá, si de pronto cualquiera supone que yo sé más de lo que te digo, basta con llamarme a declarar, y basta con que se arme alguna causa. Yo no creo que sea cualquiera. Intuyo que vos me hablás del exceso del concepto de la prisión preventiva. La prisión preventiva creo que hasta nos va a obligar a mirar con simpatía al kirchnerismo. Yo casi digo, no, a mí, muchachos, por más que empiecen con estas
prisiones preventivas difícilmente me hagan kirchnerista, pero vos ya lo mirás de otra manera el tema, porque creo haberte escuchado a vos en algún lado. Me da vergüenza decir, pero cómo se lo... ¿Entendés? Colegas muy sinceros, yo los escuché, que verdaderamente no terminan de bancar todo esto. Y otros que prácticamente son voceros, si vos querés, de algo que tiene que ver, sí, con conceptos de venganza política. ¿Entendés? Que tiene que ver con los grandes medios de comunicación, que hay una factura a esta mujer. Me parece que fundamentalmente hay un gran medio de comunicación, que es Clarín, que casi te diría arrastra la posición del 90-95% de los colegas. Yo te digo por las reacciones, por las cosas que he escuchado hoy, que he visto hoy, que se hablan de intercambios nucleares, disparates totales. Si vos lees más o menos la causa, vas a leer que en Masad, una reunión de Rafsanjani con el canciller y con todos, deciden atentar en la Argentina. Es un disparate total, de desconocer absolutamente cómo se hacen las cuestiones, ¿no es cierto? De vuelta, es difícil que a vos te hagan kirchnerista, pero hay un discurso del kirchnerismo que hay blindaje mediático a Macri. ¿Hay blindaje? Mira, lo último que yo le aconsejaría a Macri es creer que si está blindado, que crea que ese blindaje es permanente. ¿Entendés? En este momento puede tener un blindaje, si vos querés, importante. Si no, no se entiende. Cuando todos hablan mal de lo que era 6, 7 y 8, la prensa oficialista, los alimentados a leche de pauta, como digo hoy, los alimentados a leche de pauta, solamente todo eso se entiende a partir del divorcio de Kirchner con Clarín. Se dice en mi nota de una forma casi provocativa, si vos tenés Clarín a favor, ¿para qué querés a Spolsky? Cuando vos tenés verdaderamente, hoy tenés La Nación, Clarín con vos, ¿para qué te vas a poner a inventar medios de comunicación favorables si los tenés gratis? ¿Entendés? La gran equivocación de Kirchner fue pelearse, como se peleó, con un diario que él se quería quedar. ¿Entendés? Él quería quedarse con Clarín. Él quería transformar Clarín en un tiempo argentino, si podía. Entonces, ¿se queda con los medios? ¿Los tiene gratis o hay una contraprestación? Mira, hoy hay mucha gente que, sí, digamos, el gobierno está en una gran contradicción. Yo casi te diría, hasta me gano la vida. Yo doy charlas, estoy todo el día con empresarios, todos lo prefieren pero no le ponen. ¿Entendés? Que esto es una característica que ya no es solamente una cuestión del empresario argentino. Le corren el arco permanentemente. Primero, viste que las inversiones que llegan, después que tenía que ganar la elección de mediano término. Ganó la elección de mediano término, quieren asegurarse de que la doctora le corren el arco de nuevo. Empresarios que están acostumbrados a ponerla en Turkmenistán, en el Cáucaso, con riesgo de verdad. Yo creo que por ese lado todos lo prefieren, pero no terminan de ponerle. ¿Qué es lo que necesita Macri? Necesita la presencia de la doctora, si vos querés, no aniquilada, una doctora, porque en realidad la relación de Macri con la doctora es una relación de intercambio recíproco. Macri fue construido como opositor por Kirchner, como el opositor ideal. La doctora perfecciona la obra de Kirchner. Es el opositor que representaba, si vos querés, la derecha, tipos que creían que eran de izquierda, y hoy casi hay una devolución de favores. Necesita que la doctora esté presente también para generarle un problema al peronismo, porque en realidad el principal problema del peronismo es el kirchnerismo. Que vos, cuando decís el kirchnerismo, decís la doctora,
no podés olímpicamente decir que como que no existe una persona que tiene, qué sé yo, los votos que tiene en la provincia de Buenos Aires y está, y vos ves lo que es el resto, y claro que es un problema. Hoy un gobernador me dijo, Bonadío está unificando el peronismo. Que, bueno, es lo mismo. Unifica el peronismo, por supuesto, porque ninguno puede avalar, el desafuero nunca va a salir. Nunca. En realidad le dan un escenario amplísimo a la doctora para ser la principal voz opositora. En un momento, vos sabés que yo a Macri lo llamo el ángel exterminador. Él exterminó a todos los que se le enfrentaron. Y también extermina a todos los que se le quieren parecer. También les gana, ¿entendés? Le gana el tipo que desde la no política es el político que más creció, ¿no es cierto? ¿Y quién se le quiso parecer? Bueno, bastante cerca, te diría, en algún momento Urtubey, Schiaretti también fue, que desde la no política es el político que más creció, ¿no es cierto? ¿Y quién se le quiso parecer? Bueno, bastante cerca, te diría, en algún momento Urtubey, Schiaretti también fue demasiado próximo. El negocio con Macri no es parecerte, o estás con él o lo enfrentás. Digamos, es lo que yo le puedo recomendar a algún amigo que quiera hacer política. Y la doctora le cede en el espacio opositor, casi te diría, está concesionado ya directamente para ella. Todo muy bien, en tanto a Macri empiecen a salir las cuestiones. Cuando vos ves que ya a Macri no lo cuestiona solamente, qué sé yo, desde algún medio, alguno que está muy identificado con el kirchnerismo, o como puedo ser yo, que mi oficio es ser crítico, cosa que nadie entiende. Mi oficio es ser crítico. Ayer me dice Alejandro, ¿qué es lo que vos querés? ¿Que todos los medios se pongan a criticarlo? No, si se ponen todos a criticarlo me van a ver en la obligación moral de salir a defenderlo, ¿entendés? Pero bueno, esta cosa que no se entiende del periodista, que el periodista no está acá para hacer tachín, no está acá para convertirse en vocero, sí, para que yo hable con algún ministro y me jacte que tengo buena información y te digo lo que el ministro me dice. El periodismo que uno aspira es otra cosa. Ahora, es un riesgo cederle todo el espacio de la oposición a un presidente que todavía no termina de arrancar. Porque hasta ahora, viste, estaba el efecto comparativo, que es lo que te sostiene. El efecto comparativo fue fundamental. Vos, a veces te cuesta incluso mantener interés si hablas de estos actos de gobierno. Para mantener algún interés tenés que ponerte a hablar mal de la doctora. Y vos, si hablás mal de la doctora, despertás un poquito de encendido, si vos querés. Si hables mal o bien, ¿por qué? Porque lo que interesa es la doctora. No te das cuenta que es ella la que interesa. Ella la que interesa, la que arrastra, si vos querés, a los medios. Y a ella que va a entrar al Senado, la vas a marginar. Me parece que es un acto de naverío político extraordinario, porque ¿qué es lo que pasa acá? Y ya para no hablar de chiquitaje. La política la van a hacer los gobernadores. El Parlamento, en gran parte diputados y senadores y demás, va a actuar muy en consonancia con los gobernadores, que los gobernadores en lo inmediato todos quieren obras, todos quieren pagar sus sueldos y casi todos están seguros que hay por lo menos 6 años más de Macri y lo que tenemos que discutir y si después va a ser María Eugenia o Marcos, no Rodríguez Larreta, que le están tirando un poco de flit. Hablemos de algo que yo sé que a vos te importa poco porque vos seguís tus convicciones, digamos, no haces demagogia periodística. Pero ¿qué es la tribuna? Yo decía un poco la tribuna.
Hay como una cosa romana de celebrar lo que está pasando en el día de hoy. No me importa nada si está bien, si la causa tiene sentido, si procesalmente está detenido. ¿Cómo ves la tribuna general de la sociedad, si es que se puede hacer esta generalización con esto? Mira, con este tema depende. Los sectores, si vos querés, medios, que son los principales afectados, digamos, Macri va a tener que esmerarse en disponer tiempo más de los sectores medios que son los verdaderamente perjudicados, mucho más que abajo, ¿sabes? Hoy el gran problema es el tipo que tiene el corazón macrista, que detesta al peronismo, que detesta a la doctora, que estaba cansado de las cadenas nacionales de la doctora, pero no puede pagar el colegio. Le cuesta pagar las expensas. Tiene problemas con la prepaga. ¿Entendés? Hay todo un sector que de pronto ya no sé si está con tantas ganas de celebrar como antes. En algún aspecto, y esto hay una especie de antikirchnerismo que es, te diría, excesivo. Y te planteo el kirchnerismo como principal problema del peronismo, porque el peronismo no puede recomponerse nunca, porque ¿qué haces vos con el kirchnerismo? ¿Bancarlo? No podés. Pero el peronismo fue cómplice hasta último momento del kirchnerismo. Que este es el problema de muchos funcionarios que hoy tratan de despegarse, y no es muy fácil despegarse porque estuvieron prácticamente hasta la última cadena nacional, celebraron y no saltaron como los pibes de la Liberación, pero estaban todos ahí. Entonces, en ese momento nadie planteó, y la tribuna, hay algún sector que es muy emotivo, muy antiperonista, que en algún momento me hace pensar que estamos en el 55 con fusilamientos mediáticos. ¿Entendés? Pero hay una cosa muy y el peronista, que también hay peronistas bastante antikirchneristas, lo que tiene que hacer es ver cómo integrás lo mejor y lo superás. No tiene ningún sentido que vos desde el peronismo hagas antikirchnerismo y te pongas a diferenciar, sobre todo ahora cuando le cedés a la doctora el espacio de la contestación. ¿Y qué es lo que pasa si vos te quedas muy enganchado y este muchacho no termina de arrancar? Me dio como un acto irresponsable desde el punto de vista político, ¿no? ¿Qué le estará pasando por la cabeza a Zanini, un hombre poderosísimo que hoy esta noche pasa preso? Y sí, no lo debe creer, porque sobre todo por esto, ¿no? Sobre todo por este tema, porque es un tema, casi te diría, el otro día dije que la posverdad en la Argentina es mucho más importante que la verdad. Acá lo que interesa es la posverdad. Claramente. No me importa nada. Lo que es la verdad, yo me quiero poner a hablar de algunas cosas que tienen que ver incluso con cuestiones históricas, culturales, políticas del presente, te das cuenta que quedás muy desubicado. ¿Entendés? Te tenés que anotar y discutir por posverdades. Las emocionalidades, lo que vos crees que... Esto sinceramente es muy poco serio. ¿Qué cosa? Lo último, lo que tiene que ver con la denuncia, lo que tiene que ver la mezcla de Elía y Esteche con la presidencia de la Nación, creer que por el diálogo que puede tener Khalil con algún otro se puede decidir alguna línea política, es verdaderamente desconocer cómo se manejan las cuestiones, que en realidad hubo un secreto. ¿Qué quería yo? Escribir. Yo quería escribir sobre eso. Gente muy importante de la Cancillería no tenía la menor idea, porque el tema lo manejó solamente la doctora y su canciller. Y su canciller que estaba convencido que lo que hacía, lo hacía para ver si le encontraba una solución al problema. ¿Entendés? Que de pronto tenían todo su derecho a estar equivocados. Ahora, si de pronto querían absolver un poco la culpabilidad de Irán, yo sinceramente a esta altura no te puedo decir
fue el Hezbollah o no fue el Hezbollah, y esto verdaderamente se decidió en la ciudad de Masad. La verdad, apelo absolutamente a todo. Lo que sé que para la Argentina era Irán. ¿Entendés? Y de pronto hubo un cambio político destinado, si vos querés, a encontrarle alguna vuelta al tema, o de pronto la sospecha que podría tener, no tengo ninguna duda en el caso de Chávez, Claro. que no tiene nada que ver, que te comiste una operación de la CIA y del Mossad. ¿Entendés? Que es la interpretación que nadie te lo va a decir en televisión, que yo sé que eso es lo que tienen muchos sectores. En realidad, el amague de Hugo Chávez, que era como el representante de Irán en América Latina, no fue tal, sino que fue otra cosa. Chávez era otra cosa, no era solamente. Chávez fue el culpable de la primera gran equivocación de Néstor Kirchner, cuando fueron los cuentos chinos, aquella vez de los inversores chinos. Eran chinos que tenía Chávez y que en Venezuela le hicieron negocios. Y que le dice, Chávez, no deja fuera a mi amigo Néstor Kirchner. Y los tipos vinieron acá, lo que pasa es que acá nadie tenía la menor idea, no se dieron cuenta que los chinos que venían eran de Macao. Y Macao era un centro que eran todos Cristóbal López. Era el juego, era el mundo del juego. ¿Entendés? Pero la primera gran equivocación geopolítica de Macri, porque no conocía verdaderamente el mundo y no escuchaba. Kirchner creía que le tenían que hacer un monumento a él porque iba a resolver el tema y le iban a dar 20.000 palos. Millones. Los chinos, estaba con chinos de Macao, jugadores, dueños de casinos, que de pronto haciéndose el vivo le dice Macri, en vez de ser 10.000, Kirchner, ¿no podrán ser 20.000? Podemos estudiarlo, le dice el tipo. ¿Cómo no? Si él estaba con un jugador, con un taur importante. Ahora, ese taur, desde Angola, con capitales de Macao, hicieron cosas lo conozco bien el tema porque Macao es colonia portuguesa, Angola es colonia portuguesa y muchos amigos míos estaban más o menos en esa cuestión. No va a pasar, pero suponete, te llama ahora la doctora y te dice, Jorge, ¿me da un consejo? Bueno, yo les diría, yo los consejos les puedo dar a los amigos, y puedo perfectamente. El consejo, por ejemplo, ¿de qué? De decir de frente a esta situación. Aprovéchela. Aproveche este tema. Te están dando una pantalla internacional. Ella no es un tipo que tiene que cuidar un prestigio que verdaderamente lo masacra. Vos a un gran banquero simplemente lo convocás a una indagatoria y demás y casi lo masacrás. A ella, con los datos que tiene como para defenderse y con lo que el naverío peronista le deja libre, le están diciendo, toma, este espacio, el espacio de la contestación es tuyo. El espacio de la contestación para todo el mundo es tuyo. Vas a decir que te persiguen a vos, que te persiguen a tus hijos, que persiguen a todos tus funcionarios, en momentos en que hay ya un hartazgo, no en el círculo rojo, sino entre especialistas en la justicia, porque acá viene otra cuestión que le preocupa también al presidente Macri. Se habla de más de los jueces y de pronto no podés descalificar a los jueces y decir que estos jueces solo se ocupan de aquellos que perdieron el poder. No, mirá, porque se abrieron muchas otras causas. Y hay causas que tienen que ver con actuales amigos del poder. Es decir, ojalá, lo que dice la doctora, ojalá sea real que esté Macri detrás, y no te lo digo yo para tirarle un cable a Macri. Ojalá estuviera él atrás, porque entonces digo, acá hay un control, hay alguien que más o menos maneja, hay un director de orquesta, como diría, yo creo que no, que esto se desmadró, que no hay nadie.
digamos, devaluaron tanto la característica del operador de la justicia que no tienen un buen operador de la justicia y al mismo tiempo se amontonan y parecen autitos chocadores porque son varios los que hablan de esta cuestión, ¿entendés? Y cuando empiecen a caer empresarios, el tema se va a poner un poco más complicado, sobre todo cuando vos pedís inversiones. A mí me parece que una de las grandes cosas que acá tendrían que cuidarse con el desfile de empresarios que van a aparecer la semana próxima por Comodoro Pi, porque van a ser los mismos empresarios que van a hacer las obras que vos querés hacer con tu keynesianismo electoral actual y decente como gran reproductor de agua bendita, cuando todos saben que tampoco es así, ¿entendés? Yo creo que Macri hoy, que todos creen que tiene 6 años por lo menos de bienaventuranza asegurada, intuyo que estas cuestiones las tendría que mirar con un poco más de preocupación. Gracias, Jorge. Me gustó verte. Muy bien, qué gusto. Igual para mí. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta el lunes. Todos Cristóbal